En el año 54 ya hay una ley que trabaja sobre este tema, sobre el maltrato y actos de crueldad en los animales. En el año 61 hay un decreto, el 5.514, que hace referencia a lo mismo, y en el año 75, un poco más cerca, ya tal vez por un poco de influencia de la Comunidad Económica Europea y en el contexto internacional, se empieza a avanzar sobre el bienestar de los animales. El hablar de bienestar animal significa, y yo lo decía hoy fuera de cámara, pensar en la confortabilidad que tiene que tener un animal en el lugar donde habita. Esto realmente uno lo lleva a pensar qué es lo que le tengo que dar. Y yo pongo un ejemplo. Los primeros alambrados que se hicieron en el país, se utilizó el alambre de púa. Y hoy ningún alambrado está hecho con alambre de púa, porque se han cambiado determinadas normas del manejo, que el animal es mucho más dócil, se ha domesticado mucho más, a pesar de su espíritu gregario de quererse apartar del ser humano, el hecho del contacto permanente por porteros chicos, manejo integral, el PRI, el pastoreo rotativo intensivo, modificó las estructuras de alambrados y corrales y mangas para el trabajo de los animales. Yo dividiría en tres etapas la vida del animal. La que hace el confort en el hábitat donde está, en el campo, o cabaña, o estabulado, o en el tambo, y lo que hace al movimiento, que empiezan a jugar otros factores externos a lo que es el animal en sí, y el destino de los animales, sobre todo cuando va frigorífico, porque si va a otro campo volvemos a la primera etapa, que es el manejo. Hay factores externos que hacen al manejo y a la diaria de ese manejo, que está involucrando una tercera persona, que es el personal del campo al quien yo tengo que instruir. Y la foto o el retrato que uno vería, el paisano saliendo del campo con el facón puesto en la cintura y el rebenque colgado, ya eso nos tendría que llamar la atención hoy para decir, muchachos, esto no es lo que nosotros tenemos que aplicar. O levanta y saca la picana, la carga en la camioneta, ajusta las pilas y se va al corral a trabajar. Los perros, salvo que estén enseñados y no ladren, actúan exactamente igual que el hombre, si se saben posicionar y yo le enseño. Cosa que no ocurre en todos los campos, y mandan 18 perros a correr una vaca de todos lados para ver si el animal se va. Esto no responde, así que los perros los saco. Uno pasa por los corrales y cuando ve un palo parado en algún lado, ¿cierto?, una varilla de fierro de la de antes parada, quiere decir que en ese campo no han entendido el manejo del animal. Esto tenemos que tratar de obviarlos y de retirarlos. Hay formas de manejar el animal de acuerdo a los criterios de movimiento de él, que es lo que se llama la zona de fuga, el espíritu que tiene el animal de alejarse de nosotros, con lo cual si nosotros procedemos de esa manera, si nos ubicamos en los puntos de inflexión de ese movimiento de fuga del animal, nosotros vamos a hacer que éste se desplace hacia determinados lugares que nosotros queremos que se mueva. De otra manera lo tengo que arriar, y yo en realidad no tengo que arriar el animal. Si bien no es una persona que piense, tiene instintos en los cuales hace que el animal responda a determinadas acciones del hombre para ubicarse o trasladarse al otro corral, o pasar por la tranquera, o pasar despacio por al lado de uno para que yo lo vea, cosa que sí lo podemos hacer de acuerdo a ese espíritu de fuga que tiene el animal, o puntos de inflexión que son a la altura de la cruz y de la cola del animal, y saber dónde me tengo que parar yo. El animal. Si yo lo paro al animal y lo miro, yo me paro al lado izquierdo del animal a una distancia tal que el animal no se dé vuelta para mirarme, porque si se dio vuelta para mirarme, yo entré a la zona de pelea. Si yo me retiro, el animal enseguida posiciona y busca irse de al lado mío, porque entiende que el acoso que yo le estoy haciendo no lo voy a alcanzar, en una palabra para ponerlo claro. Si tengo algo para pegarle, no voy a llegar a pegarle. Ahora, si yo tengo para manejarlo, son las famosas banderitas o forma de proceder con los brazos para que el animal se mueva. Yo soy un fanático que el animal se encierre la noche anterior, esté tranquilo con agua, y a la mañana lo cargo solo. Y con otra cosa, como necesita buscar la salida del campo porque lo dejé encerrado, porque él entiende esto de cierta manera, busca la puerta y se desplaza solo. La manga, el cargador, sube y se ubica. El otro que está lleno no, es como tratar de arrear, cambiar de lote una tropa a media tarde si ya comió todo el día. Buscan el lote, no buscan la puerta para salir. Entonces, si yo la hago a la mañana que todavía no comió, yo la manejo diferente. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Y con respecto al transportista, esto es una gran lucha, porque hay que hacer entenderlo ellos que están llevando casi la producción nuestra. El esfuerzo de 18 meses, un novillo. Y este esfuerzo de 18 meses significa que tenga un buen trato. Y en el buen trato significa, bueno, un camión acomodado a las circunstancias actuales. Si yo vengo por la ruta y encuentro un camión que anda a 120 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, y otro que anda a 60, ninguno de los dos me sirve, porque este está en un exceso de velocidad, tanto por el régimen de tránsito, y este es muy lento y tiene un motor, un 1114 de hace 25 o 30 años, que el tiempo de traslado de los animales lleva a que tenga un desbaste y un cansancio extra, entonces condiciona la calidad del animal cuando llega. Así que la elección del camión es fundamental. El otro es el chofer. Nosotros estamos peleando para que los choferes hagan cursos, para que se capaciten. A ver, yo digo que la guía, o el DTA, o el DTE, como lo llamemos de acuerdo al documento que tiene, lo tengo que dar en la tranquera de salida del campo, para ver cómo maneja día el campo. Porque si del cargador a la primera tranquera, en la primera frenada, todos los animales se van a la cabina con él, y de ahí sale y los termina mandando atrás, ya de salida ese camión no me sirve. Otro de los temas a tener en cuenta es cuánto cargamos. Che, ¿cuánto entran en el camión? Hay una tabla que dice, tantos kilos, tantos metros cuadrados por animal, entran tanto. No puede entrar más. Ni el dueño tendría que actuar y decir, no, pero yo siempre cargo 36, llévate 36. No me entran. Algo pasó acá. O el animal es de carcasa más grande, o otra estructura, ¿no es cierto? Entonces hay que tener este cuidado. El otro es que no carguen las dos razas, los dos sexos juntos. Que hay animales con cuernos, vayan separados con un separador y vayan aparte por las lesiones. Que el animal dominante, que es el que va a manejar, trate de ubicarlo con los que él domina para que no me pelee a todo el resto. Y esto el camionero no lo sabe, pero sí lo sabe el productor. Y el camionero en realidad tendría que hacerse eco de esto para poder transportarlo. Porque si no vamos a tener ese camión parado en la banquina todo el tiempo con una picana, tratando de levantar un animal o acomodándolo, y esto lleva a un deterioro enorme en la calidad de la carne, que en realidad no nos redunda a nosotros en ningún beneficio y que es complicado. Y el tercer factor de la tropa y la cargada es las instalaciones. Nadie le da prioridad a cómo tiene que ser un cargador de hacienda. Primero, el declive que tiene que tener es fundamental. Y esto no cuesta en el campo, no es como comprar un pedazo acá en Buenos Aires de tierra que nos cobran. Nosotros, con hacer 2 metros más de cargador y el declive ser mínimo, el animal se sube de otra manera. El material con que lo hago. Yo no sé si alguna vez vino a trabajar y esto va en contra de una fábrica, no importa el nombre, las mangas mecánicas de hierro, el ruido infernal que ocurre ahí. Eso no es para el animal. Yo tengo que buscar el silencio. La mansedumbre está dada por el silencio, el hábitat normal que tiene el animal. El grito en la cargada no sirve, la picada no sirve, el perro no sirve, el latigazo, el rebencazo no sirve, menos un varillazo. Así que creo que estas son cosas a tener en cuenta en esa cargada y en esa conservación de la calidad del producto que yo tengo que transportar. Perdón, y me faltaba una cosa que es el tiempo, el cálculo del tiempo y el clima. El cálculo del tiempo está condicionado que yo entre 7 y 9 horas tendría que estar en destino por la incomodidad del animal estar en un hábitat que no le corresponde. Y el otro es el horario de cargada. Si es verano, tendría que tratar de que el animal cargue de noche, en la tardecita para viajar de noche, porque el animal viaje fresco, el animal tiene calor. En otros países del mundo los obligan a bajar la hacienda, a refrescarlo y darle de beber. Otros los manguerean y le dan agua fresca al animal para hacerlo. Y si nos ocurriera a nosotros que lo único que nos pasa es pasar por un lavadero de camiones o algo que refresquen el animal porque la temperatura de ese día se escapó, como puede ser baja temperatura o alta temperatura, tendría que condicionarlo a eso. Vuelvo a la fuente. El animal responde a los tratos que yo le hago de la manera más efectiva y me suaviza todo el trabajo. Porque ese animal que está estresado, supongamos que yo lo voy a cargar, cuando llegue a planta de faena va a tener sus problemas por el pH de la carne, por ejemplo. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado la hacienda en el campo y tratarla con mucha suavidad, con tal de lograr que el animal se entregue, se traslade, se desplace sin ningún acoso, sin nada que a él le produzca algo extraño y lo condicione y cree el estrés del animal. Por eso hablamos de bienestar del animal. Sin gritos, sin perros, sin picanas, sin palos, sin rebenques. Esto hace una síntesis del comportamiento del operario hacia el animal.
El otro sería que los productores agropecuarios tomemos conciencia de esto y capacitemos al personal. Yo no puedo pedir que alguien cambie si no tiene educación y formación. Con lo cual mi trabajo tiene que ser concientizar de esta nueva instancia en el bienestar animal. Y tercero, que vayan a ver los resultados económicos que se obtienen por manejar animales con bienestar animal, que estaría marcado fundamentalmente más litro de leche, más kilo de carne, mejor lana, mejor producto.